Vamos a empezar hoy platicando acerca de el capítulo final de Santiago, pero antes déjenme platicarles algo que me parece que vale la pena que debemos, ¿no? Platicar respecto al título. Ustedes ya vieron el título del estudio de hoy, se llama La sanidad es una promesa. Y esto tiene que ver con algo que sucedía desde los tiempos de Jesús. Por ejemplo, en los tiempos del Señor Jesús, los escribas y los fariseos pedían una señal. Ellos decían, Maestro, deseamos ver una señal tuya. Pero Él les dijo, generación mala y adúltera, ¿no? La generación mala y adúltera demanda señal. Ellos querían que el Señor Jesús les mostrara una señal del cielo, que detuviera el sol, que se cayera una estrella, porque de esa manera ellos ya entonces creerían que Jesús era el Cristo. Pero el Señor les dijo, no les voy a dar ninguna señal más que la del profeta Jonás, y esto lo decía él refiriéndose a su resurrección. Han pasado más de 2000 años y las cosas no han cambiado mucho. Falsos maestros aprovechándose de la necesidad de sanidad, de la necesidad de ver un milagro, de la necesidad, porque el corazón humano es incrédulo. Entonces, crean falsas doctrinas y se enriquecen a costillas de estas personas. Solo tienes que abrir YouTube para ver falsos videos de sanación. Hay una cantidad impresionante de falsos videos que además blasfeman y utilizan el nombre de Dios para hacer esto. Hay uno que me causa entre frustración, molestia, risa, un poco de todo, porque es un video en YouTube en donde dice milagro de sanación y está el milagro de sanación va a ser que la señora tiene un brazo corto y uno largo y pone sus manos así, miren, así están sus manos. Y entonces empiezan a orar y de repente el milagro se da cuando la mano queda pareja. Es una burla a Dios ese tipo de cosas, pero todo esto lo hacen los falsos maestros, aprovechándose del vacío impresionante que tiene la gente, o sea, en su corazón sin Cristo, ¿no? Entonces, y quiero poner la base de este estudio, y en la base de este estudio yo quiero decirles primero, Dios hace y sigue haciendo milagros hoy en día. Repito, Dios hace y sigue haciendo milagros hoy en día, porque el mismo Dios poderoso que convirtió el agua en vino es el mismo Dios que está hasta hoy y no ha cambiado. Pero entonces, ¿qué hay de las sanidades o qué hay de estas campañas de sanidad que vemos en YouTube o en la televisión? ¿Cómo funciona eso? ¿Es la sanidad una promesa de Dios? Bueno, vamos a ver qué dice el texto, qué nos dice Santiago al terminar esta carta el día de hoy. ¿Me confirman si ya están en Santiago 5? Bien, ya vi una manita arriba. Eso quiere decir que sí. Entonces, el texto dice así. ¿Está alguno entre ustedes afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, llorad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Muy bien, bueno, pues ese es el texto que vamos a ver el día de hoy, es Santiago 5, del 13 al 20. Y Santiago 5, en el versículo 13, empieza de la siguiente manera. Dice, ¿está alguno afligido? Afligido es que esté sufriendo.
¿Hay alguien que esté sufriendo? Dice. Y creo que esto es claro, porque miren, les recuerdo que Santiago le habla a gente que es creyente, gente que ha creído en Cristo. Venir a Cristo entonces no significa que los sufrimientos acabarán. No es un pare de sufrir, venga Cristo y va a ser millonario y sus problemas acabarán. No. El mismo Señor Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Dice, ánimo, confíen en mí, ánimo. Aquellos falsos maestros, estos falsos maestros que se aferran a la teología de la prosperidad, que enseñan para tener ganancias deshonestas, se engañan a sí mismos y engañan a los demás. Ellos dicen, ven a Cristo y conviértete en el Hijo de Dios y vas a tener poder, salud, amor, paz, abundancia, victoria. Por cierto, ¿cómo les gusta la palabra victoria? Y todo esto que dicen estos falsos maestros es mentira. Lo único que quieren es hacerse ricos ellos. Es mentira porque al final acaban diciendo, pero no se te olvide diezmar, ¿eh? Tienes que diezmar. La victoria, si hablamos de victoria, que esta palabra les gusta mucho, es segura, desde luego que sí, esta parte es bíblica porque tu victoria es segura porque Cristo murió por tus pecados y tienes un lugar seguro en el cielo. Si tú has creído que Cristo es el Hijo de Dios, que murió por tus pecados, tu victoria es segura. Si te arrepientes y crees en el Señor, tu victoria es segura, pero es segura en Cristo y en una promesa futura. No es una promesa de que en este mundo no tendrás aflicción, porque la Biblia no se contradice. Entonces, llegará un momento en tu vida en que sientas un profundo dolor, dice Santiago. Llegará un momento en que te sientas afligido y la respuesta cuando sientas que te duele el pecho, que tienes ese dolor tan grande en el corazón que no sabes ni cómo controlarlo, Santiago te dice, haz oración. Es un mandamiento. Haga oración, haz oración. Esa es la respuesta a la primera pregunta. Si alguno se encuentra afligido, haga oración. Porque después de que pases la prueba, dice Santiago, serás más fuerte. Hay una realidad, existen en este mundo sufrimientos físicos, mentales, espirituales, sufrimientos de todo tipo. El dolor y las enfermedades que entraron al mundo a causa del pecado trajeron todo esto. El pecado, perdón, trajo esto como consecuencia. Entonces, si alguno se encuentra afligido, que haga oración. ¿Se acuerdan cuando estudiamos Filipenses? En Filipenses vimos, y Pablo decía de alguna manera, parafraseando, no estés ansioso, o sea, no tienes por qué estar ansioso ni preocupado. Dile a Dios tus peticiones, pídele, suplícale con acción de gracias porque Él es bueno, es sabio, y la paz que sobrepasa todo entendimiento cuidará tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Eso es lo que decía el apóstol Pablo y Santiago está exactamente de acuerdo con él. Otra vez, Pablo y Santiago no están peleados, están completamente de acuerdo. Y dice, oren, este es el mandato, oren a Dios. Si estás triste, háblale a Dios. En algún momento Dios le decía al profeta Jeremías, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, pero clama a mí, búscame a mí cuando estés en tus momentos más tristes. Y el contraste es, sigo leyendo, estamos en Santiago 5:13. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas, que cante alabanzas. Un corazón alegre y agradecido canta. Mientras lavas trastes, mientras estás en el súper, mientras estás barriendo, mientras estás en el trabajo, mientras estás manejando, alaba a Dios. ¿Y qué música escucho, hermano? Porque hay muchísimas canciones. A lo mejor, no sé, me voy a poner a cantar un himno en el súper y me van a ver medio raro, ¿no? En realidad, la alabanza y la adoración son en espíritu y en verdad. La Biblia dice que Dios es espíritu y los que le adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. En realidad, lo que vas a cantar, nada más verifica estos dos puntos que te voy a decir. Primero, si lo que quieres es cantar una alabanza, primero asegúrate que lo que dice el cantante es bíblico. Es el primer punto.
Porque de repente hay unas canciones que dicen, por ejemplo, bautízame en tu fuego, Señor. Pero bautízame es sumergir algo completamente, sumergir algo completamente. Y si yo digo bautízame en tu fuego, estoy diciendo sumérgeme en tu fuego. Y el fuego único del que Dios ha hablado, en donde se va a sumergir a alguien, es a Satanás cuando el tiempo acabe. Y yo no quiero eso. Entonces podría sonar muy bonito, pero pues asegúrate que las letras son bíblicas. El segundo punto a considerar cuando cantes es el que te decía, que sea en espíritu y en verdad. Y en este sentido, estamos muy tentados todos a ver que alguien está cantando o está alabando y de repente el corazón pecaminoso de un hermano puede decir, oye, ¿ya viste qué feo canta? Oye, y mira cómo se mueve, oye, como que se está retorciendo, ¿no? Pero en la adoración, tú no estás llamado a ver qué es lo que hace la otra persona porque no conoces su corazón. Tú estás llamado a adorar en espíritu y en verdad, pero eso es una relación íntima con Dios. Si estás alegre, adora a Dios, cántale, deja de ver a tu vecino, deja de ver a la otra persona o qué es lo que hace, porque es probable a lo mejor que él esté adorando en espíritu y en verdad, aunque esté danzando y tú no. Entonces eso es una cuestión ya de autoanálisis para cada uno, ¿no? Luego se sigue Santiago y entramos de lleno entonces a la tercera pregunta, que es donde está el corazón de nuestro estudio de hoy. Y dice, ¿está alguno enfermo entre ustedes? Enfermo. Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Entonces, ¿a qué se refiere con está alguno enfermo? Bueno, esta palabra enfermo es la misma palabra que Pablo usa en Filipenses cuando se refiere a Epafrodito y dice que Epafrodito estuvo a punto de morir. Es una enfermedad grave, es una enfermedad de alguien que está prácticamente desahuciado. Es una enfermedad como podría ser un cáncer o algo que te tiene completamente en cama. ¿Qué es lo que hay que hacer cuando estemos pasando por esta enfermedad grave? Hay un mandamiento, esto es un mandamiento, no es una sugerencia. Llame a los ancianos que puse ahí. Ay, se rayó medio feo, perdón. Este llame es un mandamiento. Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Es decir, hay que orar por la gente que está pasando por esta situación. Los ancianos de la iglesia en la época de Santiago eran los líderes, en nuestra época se traslada y no les llamamos ancianos, les llamamos pastores, pero los pastores de la iglesia deben enterarse cuando un hermano está gravemente enfermo, hay que notificarle. No es una cuestión de orgullo, no es una cuestión de, ay, no le voy a decir porque ya sé que los pastores tienen mucho trabajo y es importante que nosotros notifiquemos a los ancianos de la iglesia, a los pastores, que hay alguien que está enfermo para que oren por él. Y lo siguiente dice, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Esta parte ha tomado lugar para múltiples interpretaciones. ¿Qué pasa con el aceite? ¿A qué se refiere ungiéndole con aceite? Hay iglesias donde venden aceite. Hay iglesias donde los ministros usan aceite para ir a ponerle aceite a los enfermos. Pero ¿de dónde sale todo esto? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué es bíblico y qué no? Miren, nos trasladamos al Antiguo Testamento y vemos que en libros como Éxodo, Levítico y Números era importante el aceite porque el aceite se le untaba a las cosas sagradas, incluso a los sacerdotes, para santificarlos y consagrarlos a Dios. ¿Ok? Eso es Antiguo Testamento, en Éxodo, en la época de Moisés. Le untaban el aceitito y esta copa estaba para Dios. Luego, poquito después, este aceite también fue usado para simbolizar al Espíritu Santo o para marcar a un rey. Cuando un rey era seleccionado por Dios, se le derramaba aceite en su cabeza. Sophie me decía aquí también que se le untaba aceite a las ovejas para protegerlas. También era un uso del aceite.
A los reyes también se les ponía este aceite, se les ungía con aceite. Y también es importante que todos sepamos que en este contexto, cuando en la época cuando vivió el profeta Isaías, el aceite también se usaba para ungir los escudos. Cuando la gente peleaba en batalla, los escudos estaban embadurnados de aceite por alguna razón. No sé si por proteger el cuero, el metal o para la pelea. La verdad es que la misma Biblia dice, pónganle aceite a sus escudos. Y es el mismo aceite, es el aceite de olivo. Y otra cosa que es importante saber también, que Cristo, la palabra Cristo que decimos mucho, es el ungido de Dios. Y esta unción era con aceite como el rey, como se ungió a Saúl, como se ungió al rey David. De ahí entonces se pudieron haber desprendido diversas prácticas del uso del aceite, pero la Biblia hay que entenderla en su contexto histórico y el momento en que fue escrito. ¿Cómo era usado el aceite en los tiempos del Señor Jesucristo y en los tiempos de Santiago, que era su hermano? Bueno, aparentemente el aceite en esta época era un remedio casero. Si nosotros nos vamos a Lucas, por favor vayan a sus Biblias en Lucas para leer este pasaje. Lucas 10. Lucas 10, 33 y 34. Si alguien me puede ayudar a leer, muchísimo mejor. Ya lo tengo, hermano. Adelante, por favor, hermana Lili. Dice, pero un samaritano, perdón, voy a leer en Reina Valera. Dice, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas echándoles aceite y vino y poniéndole en su calvadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Amén. Muy bien, muchísimas gracias, hermana. Entonces vemos aquí que el samaritano, ¿no? El samaritano usa vino y aceite para curar sus heridas. Son usos distintos en épocas distintas y por eso hay que entender cómo se usaba en esa época, en la época de Jesús. Nos comparte Sofía algo muy interesante. Dice, en el antiguo Israel, los pastores usaban el aceite con 3 propósitos: repeler a los insectos, prevenir los conflictos y curar las heridas. Los insectos fastidian a las personas, pero pueden matar a una oveja. Cuando aparecen un enjambre de moscas en la nariz, las ovejas entran en pánico. Ok, muy interesante este tema de protección. Entonces, para la época, gracias Sofi, para la época del Señor y para la época de Santiago, ellos tenían en un concepto que el vino y el aceite tenían unas propiedades únicas. Este mismo vino fue el mismo vino que Pablo recomendó a su amigo cuando le dijo, bebe un poco de vino por los problemas que tienes en el estómago. Eso lo encuentran ustedes en la carta a Timoteo. Entonces, vemos que mayoritariamente el vino y el aceite, el vino se usaba como alcohol, como desinfectante para lavar las heridas. También era un analgésico. Ahorita tenemos mejores desinfectantes, no usaríamos vino, ¿no? Y el aceite era usado también como para dar un masaje, también tenía una propiedad de alguna manera medicinal o curativa. Y lo que está diciendo aquí entonces es Santiago, cuando habla de llame a los ancianos, oren por él y únjale con aceite en el nombre del Señor. Si de alguna manera yo pudiera decir esto en nuestro medio, sería llamen a los ancianos, oren por él, que tome sus medicamentos como recetó el doctor en el nombre del Señor y entonces continuamos, ¿no? Lo que quiero decirles entonces, que no es el aceite ni los medicamentos, lo vamos a ver en el siguiente versículo, lo que sana, sino Dios. Entonces, Santiago está diciendo, sigamos el tratamiento. En esa época, el remedio o el tratamiento que tenían para los enfermos era darles masajes con aceite.
llevarlos, que llevaran su tratamiento. Lo que está diciendo aquí es, tú tienes que llevar el tratamiento que el médico te dio si lo aplicamos a la actualidad. Y hay que orar también, ¿no? Y hay que seguir. ¿Y por qué dice en el nombre del Señor? Y aquí es cuando mucha gente dice, no, si fuera medicina, no diría en el nombre del Señor. Bueno, pero recordemos que apenas hace unos versículos atrás estudiamos que la vida es pasajera y que lo único que tiene el control de nuestra vida es el Señor. Entonces, y que las cosas las tenemos que hacer en el nombre del Señor y si Dios quiere. No hay razón para creer que el aceite es mágico, ni hay razón para instituir el aceite como si fuera un rito o un procedimiento, pues ritual, mágico, ya me vi muy repetitivo, pero quiero que quede claro, ¿no? O como si los cristianos fuéramos una secta, entonces nos pusiéramos a vender aceite mágico de Jerusalén que cura. Eso no es. La medicina es medicina y punto. El aceite es aceite y punto. No hay nada místico y no hay nada misterioso aquí. Y eso es lo importante. Cuando nosotros estudiemos la Biblia, tenemos que entenderlo en su contexto más sencillo, sin ponerle más cosas de las que en realidad dice. Si dice, oren por él, denle un masaje o denle su medicina o hagan su tratamiento en el nombre del Señor, es porque Santiago está completamente convencido que no es el medicamento el que sanaría en algún momento al enfermo, sino Dios. Eso es exactamente en lo que nosotros nos tendríamos que centrar. Mira qué sigue diciendo. Y la oración de fe salvará al enfermo. ¿Te das cuenta cómo no es el aceite? ¿Te das cuenta cómo el aceite forma parte o una parte secundaria de lo que está enseñando? Él no está dándoles una receta. Él no está diciéndoles un truco de cómo curar a alguien. No, no, no. Él está diciendo que la oración salvará al enfermo. Y aquí estamos hablando de promesas, sí, son promesas. Y valdría la pena ahí que le subrayes en tu Biblia y digas, esta es una promesa del Señor. La oración de fe salvará al enfermo. Y el Señor lo levantará, es una promesa. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados, es una promesa. Y vamos a ver de qué está hablando Santiago. Dice, porque entonces, si nosotros decimos que la oración de fe salvará al enfermo, la palabra clave aquí, que vale la pena también que encierres en un círculo, es salvará. ¿A qué se refiere con salvará? Esta palabrita salvará, en la Biblia, en nuestras Biblias, tiene dos connotaciones. Una de ellas se refiere a la salvación del infierno, a la salvación a la que nosotros accedimos porque Cristo murió por nuestros pecados. Y la segunda connotación es poner a salvo a alguien de algún peligro, rescatarlo de algún peligro. Entonces, si tú piensas el contexto, cuando alguien está débil, cuando alguien está afligido, cuando alguien está enfermo, cuando alguien está pasando por sufrimientos muy graves, se cuestiona muchas cosas. Es fácilmente influenciado por Satanás. Él podría hacerlo caer en pecado o en blasfemia. Imagina, bueno, no tienen que imaginarlo porque yo sé que a estas alturas ya todos hemos pasado por situaciones así. Se enferma un hijo tuyo, te duele y preguntas, ¿por qué Dios? ¿Por qué a mí? ¿O por qué a mi hijo? ¿O por qué tenía que fallecer esta persona que amo? ¿Por qué si era tan joven? Y entonces empiezan los cuestionamientos en medio del sufrimiento, o si tienes alguna enfermedad que es sumamente dolorosa, un tipo de cáncer o algo por el estilo. Entonces empiezan estos cuestionamientos y esos cuestionamientos te pueden hacer caer en blasfemia. Pero les recuerdo que apenas hace unos versículos, Jacobo dijo, aférrense, ¿se acuerdan? Cuando vimos la semana pasada, él dijo, abracen la paciencia de Job. Abracen como abrazaron, abracen como ejemplo, perdón, de aflicción y paciencia a los profetas. Los profetas sufrieron mucho y ellos dejaron un ejemplo.
Job es un ejemplo de sufrimiento y él dice, abracen ese ejemplo. Y cuando dice abracen era la palabra lambano, que significaba abrazar así y disfrutar ese abrazo y quedarte con él y aferrarte a él. Entonces él dice, aférrense a ese ejemplo. Y tiene que ver exactamente con esto, porque acuérdense de Job, que es el que puso de ejemplo, cuando él ya estaba enfermo y había perdido todas sus cosas, su mujer le dijo, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios, muérete. Imaginen su ayuda idónea diciéndole, maldice a tu Dios, muérete, ¿no ves que ya te quitó todo? No vale la pena. Enfermo, sin dinero, sin cosas, sin hijos, no, ya muérete. Y él no lo hizo. Entonces, ese es el ejemplo y ese es el peligro en el que cae una persona enferma. Entonces, la realidad en medio de la enfermedad es que el peligro más grande por el que un cristiano puede pasar es la amenaza de caer en el engaño de Satanás y maldecir a Dios. ¿Para qué se unen entonces los ancianos a orar? Para fortalecer a este hermano, para fortalecerlo de caer en este pecado, de caer en el engaño de Satanás, de caer y blasfemar a Dios. Y oramos por estos enfermos y por sus familias para que tengan la fortaleza y sean como los profetas, para que abracen ese ejemplo de aflicción y de paciencia como Job. Entonces, el siguiente versículo dice, y seguimos con la promesa, y el Señor lo levantará. ¿Y qué significa el Señor lo levantará? Que el Señor lo pondrá de pie. Cuando más débil estás sufriendo, estás flaqueando en tu fe. Así como Pedro titubeó y se andaba hundiendo en el agua, de la misma manera el Señor Jesucristo toma la mano del caído, de ese que está dudando en medio del sufrimiento, y es el Señor el que te sostiene en medio de la adversidad. Claro que es una promesa, y qué hermosa promesa que Jacobo te diga, es el Señor el que te va a sostener en medio de tu enfermedad, en medio de tu sufrimiento, en medio de lo que estés pasando. Es el Señor que tiene el control. Él es el Señor que permitió que esto sucediera en tu vida. Y si te vas a aferrar a alguien o a algo, es a Él. Es el Señor que te va a dar ese ánimo. El que yo les decía hace un rato, el Señor dijo, en este mundo tendrás aflicción, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Entonces, cuando una persona está al borde de la muerte, en una situación, por muy difícil que sea, debemos animarle y orar por esta persona para que entienda que es la voluntad de Dios. Tú y yo no podemos levantar a nadie. Es el Señor que lo levantará. Entonces, cuando oremos, oremos por fortaleza espiritual para esta persona que esté pasando por ese momento. Oremos porque Dios le muestre cuál es la voluntad en su vida. Oremos también porque nuestro hermano pueda darse cuenta de a lo mejor está pasando por un momento de disciplina. A lo mejor sí es consecuencia de un pecado y a lo mejor Dios lo está disciplinando. Y así como hemos platicado que un papá le da unos buenos varazos o le tiene que dar unos buenos varazos a sus niños, a la misma manera Dios disciplina a sus hijos. Y oremos también porque a lo mejor no es disciplina. No podemos ser como los amigos de Job que lo acusaban de algo estás pagando. No, no, no. Oremos también porque a lo mejor es una vacuna. Los papás también vacunan a sus hijos y también duele. Y a lo mejor va a formar parte del crecimiento espiritual de este hermano y es importante que pase por eso porque Dios tiene un plan para él. Sin embargo, tú no lo conoces y yo no lo conozco. La oración es que el Señor le muestre esto, ¿no? Entonces, si te das cuenta, hasta ahorita en la promesa no hemos hablado de nada físico, es espiritual. Santiago primero trata los temas del corazón y después va a hablar de lo físico. Entonces, llamemos a los ancianos de la iglesia cuando estemos pasando por un momento como esto. Llamemos a los pastores, es un mandato. Que los pastores oren por el enfermo. El enfermo debe tomar sus medicinas en el nombre del Señor, porque no es la medicina lo que la va a curar, sino el poder de Dios. Y es la oración que le pondrá a salvo del diablo de caer en la tentación. Y es el Señor que le dará soporte
le dará el ánimo que necesita, ¿no? Y termina diciendo en la promesa, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Y ojo aquí, es el Señor que le levantará y es el mismo Señor que le perdonará los pecados. Está hablando en la oración en donde el sujeto o quien hace la acción es Dios. Si el Señor lo levanta, el Señor le perdona pecados. Algunos han tomado estos textos para decir que son los ancianos de la iglesia los que perdonan los pecados, pero esto es una herejía. Es claramente notable en el texto que dice, el Señor lo levantará y si hubiera cometido pecado, le serán perdonados. En el texto griego se aprecia mejor cuando dice, el Señor le perdonará sus pecados. Es la tercera persona del singular. Es Él. ¿Quién Él? Es el Señor. Si fuera plural, entonces serían los ancianos, pero es singular. Es el Señor. Entonces, aquí lo que nosotros tenemos que ver como enseñanza, ¿no? ¿Recuerdas esa escena en la cruz? Cuando el Señor intercedió por los que le hacían daño. Y en la cruz dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pues el único que puede interceder por nosotros ante Dios es el Señor Jesucristo. Los ancianos deben orar para que Él tenga ánimo y deben orar para que el Señor interceda por Él y perdone sus pecados. Cristo es el único que levanta y Cristo es el único que perdona pecados. Entonces, continuamos respondiendo a esta pregunta. Esta pregunta tiene dos mandatos. La primera es, llame a los ancianos y después viene una promesa. Y el segundo mandato es, voy a poner en pantalla, confiesen vuestras ofensas unos a otros y oren unos por otros para que seáis sanados. Y esto es muy importante también tenerlo porque es un mandato. Confiesen sus ofensas. Cuando una persona está al borde de morir, es un fuerte recordatorio para que tú, enfermo, no pierdas la oportunidad de reconciliarte con los hermanos que has ofendido. Y tú que estás sano, no pierdas la oportunidad de reconciliarte con tu hermano que está enfermo. Nota que es un mandato que Santiago dice, confiesen sus ofensas unos a otros. Y esto está respondiendo a la pregunta. La pregunta, ¿recuerdas cuál era la pregunta? La voy a regresar. ¿Está alguno enfermo entre ustedes? Esa es la pregunta. Si está alguno enfermo entre ustedes, confiese sus ofensas unos a otros. Si te das cuenta, la primera parte de la pregunta es, reconcíliate con Dios. Y la segunda parte de la pregunta, de la respuesta más bien es, reconcíliate con tus hermanos. Y no solo reconcíliate, sino que una vez que han confesado sus ofensas y se han perdonado los unos a los otros, oren los unos a los otros. Otra vez, esto es un mandato, oren los unos a los otros. Y luego termina diciendo, para que sean sanados. Y mucho ojo con esto. Esto ya no es una promesa. Confesaos es un mandato. Orad unos por otros es un mandato. Entonces es un mandato orar para que sean sanados. No está diciendo que sanarán. Si se dan cuenta, en la promesa, cuando les dije esto es una promesa, estaban los verbos en futuro. El Señor levantará, perdonará pecados, el Señor te sostendrá. Eso es una promesa. Pero en un mandato te está diciendo, ora para que sean sanados. No está diciendo, es garantía que si oras, entonces el enfermo sanará. Repito, no está diciendo que por tu oración el enfermo sanará. Lo que está diciendo es, oren unos a otros para que sean sanados, ¿ok? Es un imperativo, pónganse al día, dice, pónganse al corriente y oren para que sean sanados. Entonces, ¿es bíblico que oremos por sanidad? Desde luego que sí. No solo es bíblico, es un mandato. Dios nos manda a orar por la sanidad de los enfermos. Oremos porque nuestros hermanos enfermos encuentren la sanidad. Y esta sanidad, estamos hablando de sí, sanidad física. Es válido que los hijos de Dios vayan a su Padre y pidan sanidad por sus hermanos.
que oren para que sean sanados. Pero a lo mejor alguno dirá, ay, Juan Enrique, mira, no tiene caso, el brother tiene cáncer, está mal, ya está muy viejito, no hay forma que salga. O podrías tener un caso como, le dio COVID a mi hermano, pero mi hermano, mira, no hay manera. Es hipertenso, es diabético, tiene sobrepeso, no hay nada que hacer. Pero es que no lo decides tú, es un mandato. El Señor te dice, ora por su sanidad. Es algo de amor entre hermanos. Y es que no debemos olvidar algo. Todas las cosas que suceden en este mundo son para la gloria de Dios. Las enfermedades y el COVID, todo esto, en todo esto Dios se va a glorificar. Y si la sanidad es complicada, pues mucho más. Mucho más. Mientras más difícil sea el caso, más se va a glorificar Dios. Y siguiendo con esto, dice Santiago, hermanos, no, perdóname. Creo que no lo puse así. Está aquí. La oración eficaz del justo puede mucho. Perdón, me perdí en la diapositiva. La oración eficaz del justo puede mucho. A continuación va a explicar, porque esto es algo que de verdad creo que es uno de los escritores que más se preocupó por nosotros. El Espíritu lo llevó a preocuparse por nosotros y a poner un ejemplo de cuando da un mandato. Durante toda esta carta lo hemos visto. Santiago te da una orden y te dice cómo hacerla, hermano. No te deja así a ciegas. Te dice, mira, este es el ejemplo. Y entonces puedes entender de qué está hablando. Era un maestrazo Santiago. Entonces él nos dijo, hermano, ora por los otros, ora para que sean sanados, para que Dios glorifique su nombre. Y dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Y nos pone de ejemplo a Elías. Y dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y oró, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo fruto. Bueno, tenemos que entender que él hablaba a judíos, y como a judíos que les hablaba, ellos ya sabían o deberían saber toda la historia de Elías. Entonces, vamos a recordar un poquito esa historia de Elías, que además yo sé que a mis hijos les encanta. Esta historia ustedes la pueden leer en casa, disfrútenla. De hecho, les pido que la lean, por favor, ya así detenidamente, viendo los detalles. Imagínensela, represéntenla, eso también está muy padre. Primera de Reyes 18. Yo se las voy a platicar ahorita, pero léanla en casa. No había llovido, porque esto era parte de un juicio al pueblo de Israel. No había llovido, había hambre. Entonces, Elías, el profeta Elías, que era el profeta de Dios, convoca a los 400 profetas de Baal a un reto. Y entonces les dice, a ver si su Dios de verdad es Dios. Mi Dios, yo sé quién es y sé de lo que es capaz y es poderoso para hacer lo que sea. Y los 400 profetas decían, no, pues mi Dios también, desde luego. Entonces estaban en un dimes y diretes de cuál era el verdadero Dios. Y entonces dice Elías en el Monte Carmelo, vamos a hacer una cosa, corten bueyes en pedazos, 2 bueyes, y pónganlos sobre la leña. Ahí pónganlos. Y entonces ustedes háblenle a su Dios para que su Dios descienda fuego o saque fuego o de alguna manera haga fuego y se queme eso, pero no me van a usar ni aceite, ni cerillos, ni nada. Yo lo que quiero es que esa leña se encienda y se consuman los bueyes. Los profetas dijeron, pues claro que podemos hacer eso. Y entonces ellos empezaron desde muy temprano en la mañana a hablarle a su Dios. Y decían ellos, Baal, respóndeme, gritaban en voz alta, etcétera. Desde la mañana hasta el mediodía. Y no pasaba nada. La leña no se encendía. Y nunca se iba a encender, ¿no?
Pero entonces Elías les decía, o sea, es que es la parte que me da mucha risa. A ver, grítenle más. A lo mejor su Dios está meditando, a lo mejor tiene algún trabajito, pero ahorita viene, grítenle más. Y luego les decía, no, ¿saben qué? Creo que se durmió. Mejor grítenle más para que despierte. Entonces él literalmente se burlaba de ellos. Y ellos clamaban más, gritaban más, incluso se lastimaban para ver si su Dios les hacía caso. Bueno, pues pasó el mediodía y nada. Entonces dice Elías, bueno, ok, voy yo. Entonces él edificó un altar a Dios, hizo una zanja alrededor, puso leña, cortó a su res en pedazos, la puso sobre la leña y entonces dijo a la gente que estaba ahí, llénenme estas tinajas de agua. Y, y le dijeron, ¿cómo? Sí, 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 llénenlas de agua. ¿Pero qué vas a hacer con agua, Elías? Llénenlas de agua, háganme caso. Llenaron 4 cántaros de agua y les dijo, por favor, derrámenla sobre la leña y sobre el buey que está ahí en pedazos. Y la gente dijo, bueno, pues está bien, pues estás loco, ¿no? O sea, estos, ¿no? ¿Cuándo se va a prender si ellos llevan todo el día ahí? Y luego de que derramaron el agua, les dijo, háganlo otra vez. Y la gente, me imagino en su cara de sorpresa de, ¿cómo? Sí, háganlo otra vez. Y le echaron otra vez. Ya estaba todo empapado de agua. Y luego les dijo, háganlo otra vez. Tercera vez, sí, otra vez. Y entonces ya el agua estaba alrededor del altar, todo inundado. La zanja que había hecho alrededor del altar también estaba llena de agua. Y entonces Elías oró, respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo quién eres tú. Y entonces lo que sucedió fue que cayó fuego del cielo y se consumió todo. ¿Y sabes qué se consumió? Que no quedó nada. Todo se consumió, el agua se consumió, absolutamente todo. Algo que físicamente para nosotros es imposible, Dios lo pudo hacer. Descender fuego del cielo, a lo mejor alguien dirá, ah, bueno, es un truco o algo, pero todo estaba mojado. Si nosotros, bueno, si yo no puedo encender mi carbón para mi carnita asada, si está húmedo el carbón, húmedo, imagínatelo bañado 3 veces de agua. Imposible. Entonces, ellos gritaron, y esta es la parte que vale la pena que subrayes en tu Biblia y estudies, es en Reyes 18, en Primera de Reyes 18, en el versículo 39, porque dice, viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Y es exactamente lo que quiere decirnos Santiago hoy. Dios se glorifica en los casos difíciles. Entonces, lo que quiero decirte es que no hay misión imposible para Dios. El enfermo más grave puede ser sanado por Dios. Él es poderoso para salvar. Él es el que da vida y quita la vida. Y si es su voluntad, no importa la enfermedad ni el cáncer que tengas, ni que la leña esté mojada. Él lo puede hacer. Y si te sana, el objetivo es que tú grites hoy, una vez que sanes, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios, de la misma manera que gritó todo el pueblo cuando vio que él consumió el holocausto. Ese es el objetivo, que Dios se glorifique. Entonces, por eso es importante que nosotros oremos por sanidad, para que la mano de Dios, para que Dios, perdón, por medio de su mano glorifique o se glorifique en su pueblo y en esa enfermedad. Pero la verdadera fe no es que Dios nos cumpla nuestros caprichos. Por eso les decía yo que es un mandamiento, no una promesa. Nos manda a orar, pero no es una promesa que sane, porque a lo mejor Dios se glorificará con la muerte de esta persona y tú no lo sabes. Entonces, la verdadera oración viene de un corazón agradecido que dice, yo sé, mi Señor, que eres poderoso para sanarme.
Claro que lo sé porque no has cambiado. Eres poderoso para sanarme de esta enfermedad. Yo sé que eres Dios de los imposibles y que todo lo puedes. Pero aún si no lo hicieres, te alabaré y te serviré porque eres mi Dios. Eso es lo que nos enseña Santiago. Eso es lo que quiere que nosotros hagamos cuando pone de ejemplo a Elías. Dios puede seguir encendiendo leña y carbón porque lo hizo una vez y lo puede hacer 1.000.000 de veces, pero no es su voluntad siempre hacer lo que nosotros queremos. Y eso es lo que tiene que estar en nuestros corazones, que la fe no viene de que cumpla tus deseos el Señor, sino de cómo Él glorificará su nombre. Y terminamos el texto y terminamos el estudio con estos versículos que dicen: hermanos, si alguno de ustedes se ha extraviado en la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Bueno, pues aquí lo que hemos estudiado de Santiago, de esta carta, es que es nuestra responsabilidad también no solo orar, sino ir por aquellas ovejas perdidas que se han extraviado del camino. Ayer platicaba con Shelley sobre las ovejas y las ovejas pues son como tontas. Yo creo que es la mejor analogía de... Nosotros somos la mejor analogía de una oveja. Porque si una oveja se pierde, esta oveja no va a querer regresar. Solo se va y se va y se va y no va a hacer ni ruido. Pero seguramente se irá a una muerte segura. He ahí nuestra responsabilidad como hermanos en Cristo, de que si alguno se extravía, lo busquemos y le hagamos volver al camino. Entonces, si alguno le hace volver, dice, sepa, es decir, entérate que el que lo haga volver salvará un alma. No es que tú salves un alma, el único que salva es Dios, ¿no? Pero tú lo rescatas. Dios te usa como un medio para poder restaurar a sus hijos, ¿no? Entonces, nosotros no somos los que damos la salvación, sino es Dios que nos usa como medio. Y no es que tú lo hayas hecho volver con tus propias fuerzas, sino es que cuando tú te acercas en amor a un hermano y le dices, mi hermano, te estás equivocando en el camino, la Biblia dice esto y tú te estás yendo para acá, no eres tú, sino el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que le abre los ojos y lo hace regresar al camino. Y si él confiesa sus pecados y pide perdón a Dios, sus pecados le serán perdonados. Claro que sí, desde luego que sí. Y aquí el tema es, y cubrirá multitud de pecados, no son los tuyos, son los del rescatado. ¿Y cuánto gozo tiene que haber en nuestro corazón al ver que un hermano se ha salvado, se ha reconciliado con Dios, tiene una nueva vida? Es decir, esta es una invitación a no quedarnos callados y compartirle a los demás, a mostrarles a Cristo a los demás, a mostrarles el poder de la oración. Entonces, respondiendo a la pregunta primera, ¿la sanidad es una promesa? La respuesta es, Dios no promete una sanidad física, pero promete algo mucho mejor. Promete ponerte a salvo del maligno, promete darte soporte en el camino, llevarte entre sus brazos, salvar tu alma del infierno, perdonar tus pecados, y eso supera cualquier enfermedad o aflicción que puedas estar pasando en este mundo. Abre tu Biblia, mira el camino, compártela a los demás y dales la verdadera esperanza. Y la verdadera esperanza no está en la sanidad física, aun cuando Dios tiene el poder para hacerlo, no siempre será su voluntad, porque hay una meta o una visión más grande, ¿no? Pero no quiero dejarte triste. En Apocalipsis dice que un día el Señor enjugará toda lágrima. Y esa es una promesa a la que nosotros tenemos que aferrarnos también. Entonces, pues Dios les bendiga, mis hermanos. Con esto acabamos la carta. Por ahí les pongo unas preguntas de reflexión y análisis que podemos platicar ahorita. La primera pregunta es, ¿recurro habitualmente a la oración cuando me encuentro en algún problema?
La segunda pregunta es, ¿soy el tipo de personas que otros buscan para sostenerlos con oración? Y la tercera pregunta es, ¿cuál es mi actitud hacia el hermano extraviado? ¿Lo critico y digo chismes de él o procuro restaurarlo en amor? ¿Cuál es? ¿Cuál es mi posición, no? Y desde luego comentar lo que ustedes quieran comentar, ¿no? Porque siempre es de edificación para todos nosotros y siempre es una bendición escucharles. ¿Quién quiere empezar? Si quieres yo, Juan Carlos. Adelante, adelante. Padrísimo el estudio. Gloria a Dios. Y pues sí, definitivamente, híjole, cuando se nos vienen los problemas, lo primero que nos envolvemos es en todas las circunstancias que esto conlleva, en la aflicción que nos ocasiona, en la problemática en sí. Sí. Y muchas veces ya, cuando ya nomás no podemos más, es cuando recurrimos, ¿no?, a la palabra. Pero creo que desde el primer momento es ir corriendo a nuestro Padre, a su auxilio. Y pues sí, estar en esa oración. La verdad es que ahorita que veo aquí en Santiago que nos manda a ayudar a nuestros hermanos, la verdad, cuando yo paso por la situación de mi esposo, sí, así como que dije: "Y bueno, ¿y de qué sirve?", ¿no? O sea, yo me convierto, empiezo una de mis maestras, las primeras instrucciones fue: "Date a tu marido, contenta, alegre, que si te duele la cabeza, ¿qué importa?", etcétera, ¿no? Y bueno, o sea, okey, es una instrucción, pues hay que hacerla, ¿no? Y entre otras situaciones de, pues, como una esposa cristiana, debe de respetar a su marido, ¿no? Y bueno, y digo, bueno, ¿y de qué sirvió, no? A final de cuentas, pues, él vino cualquier otra distracción y cayó, ¿no? Sí. Y mintió y dijo palabras muy hirientes. Entonces, pues sí, llegó un momento en que dije: "Pues, ¿de qué sirve portarse bien? Nada más nos portamos mal, pedimos perdón y nos tienen que perdonar". Claro. Entonces, en lo personal, gracias a Dios, por ejemplo, Chelly, he encontrado gran apoyo en ella y se lo agradezco enormemente, pero sí mucho tiempo estuve como que sí se hizo una distancia, y actualmente, pues, estoy en esa reconciliación con mi padre. Pero sí es muy importante y tenerlo en cuenta, y creo que estoy viendo uno de los propósitos, ¿no? Amén. Que pueda yo apoyar a otras personas que lleguen a estar en la misma situación. Amén. Amén. Y bueno, ahorita lo que comentabas, yo me quedo con eso y te digo que la Biblia no dice que Dios nos tiene que perdonar, ¿eh? Dios no nos tiene que perdonar. Dios no es su obligación. Él lo hace por su infinita misericordia, pero todos debemos saber y estar conscientes que esa misericordia, esa gracia, un día se quitará y seguirá el juicio. Entonces, mientras estemos vivos o mientras Él quiera, tendremos misericordia y gracia. Después habrá juicio. Y en Romanos 1 puedes leer lo que hace Dios. Dios, cuando tú estás en una situación de pecado, te manda señales, te manda personas y te dice, detente, no es por ahí, no es por ahí. Pero llega un momento en que Dios dice, los abandoné a sus concupiscencias. Te abandona a tus propios deseos y como dice Pablo, te entregué a Satanás. Es muy fuerte, pero es el mismo Dios que ejecuta juicio. El mismo Dios de amor que perdona, no tiene que perdonar, no es su obligación. Es Dios. Y somos nosotros los que debemos rendirnos. Y sí, oremos por fortaleza, oremos porque tengas esa relación tú con Dios fuerte,
arraigada, donde te tienes que aferrar y que sea lo que Dios quiera, ¿no? En algún momento decía un apóstol, haz de mí lo que mejor te parezca, ¿no? Entonces, ánimo, Sofi, te amamos en el Señor y oramos también para que tu vida puedas ver estos propósitos de Dios para bien. Amén. Gracias a Dios. Bien. ¿Quién más quisiera comentar? Yo. Adelante, Mariana. Hola, buenas noches. Buenas noches. Pues hoy venía precisamente reflexionando en lo que en la semana pasada, en la paciencia y en eso, y entendía que ahorita con lo que estaban diciendo, no, normalmente ante un problema, ahora he aprendido a entrar en oración para poder solucionar el problema. Antes no, nada más como que tus mismos pensamientos van alimentando ese problema de más problemas y de nada sano ni nada bueno para solucionar el problema, ¿no? Estoy aprendiendo ahora. Hoy precisamente eso reflexionaba y decía, bueno, ¿por qué no lo aprendí antes para evitar cuantas situaciones, ¿no? Pero pues ni modo, así tiene que suceder. Entiendo que, como decía ya, ¿no? O sea, Dios tiene caminos y decisiones que no entiendo en este momento, pero así tiene que ser. Comparto lo que había dicho no sé cómo se llama la chica que habló ahorita, pero Cheli nos ha, creo que, apapachado a todo el mundo, con los que vamos llegando, pero pero sí, la verdad es que me siento muy bendecida, a diferencia, también estoy pasando una situación delicada en cuestión de matrimonio, pero a diferencia, por ejemplo, de esta persona anterior, me tocó entrar como una especie de desierto para poder reencontrarme con Dios. O sea, me estoy aferrando más a Él y estoy encontrando muchas cosas maravillosas. No entiendo que no puedo pelearme con Dios ni echarle la culpa de algo que al final es una responsabilidad mía, ¿no? O sea, todos somos responsables de algo. Pero sí, la primera pregunta que hiciste ¿es alguien enfermo? O sea, al menos en mi caso, yo no lo tomo como una enfermedad física, sino que pues todos estamos enfermos de algo en nuestro corazón, en nuestra mente. Entonces, todos necesitamos sanar. Yo necesito sanar muchas cosas. Entonces, sí creo fervientemente en el poder de la oración y sé que las cosas, todo, o sea, todo es por medio de Dios, ¿no? O sea, no hay nada mágico, no hay nada terrenal que pueda ser mágico, sino que Dios es el único que va a decir en qué momento sanamos, en qué momento suceden las cosas, en qué momento pasa todo, ¿no? Nada más esa paciencia, créeme que la sigo trabajando mucho. Pero sí, me está gustando mucho este estudio, de verdad, muchas gracias. Gloria a Dios, Mariana. Y sí, efectivamente todos estamos necesitados. Creo que todos hemos pasado aflicciones, sufrimientos y creo que muchas veces lo último que hacemos cuando pasamos por esos problemas es orar. Se nos queda. Por alguna razón, el mismo problema acaba absorbiéndote o el afán de buscar una solución. En el afán de buscar una solución rápida, dejas de último la oración, cuando debería ser lo primero que hagamos. Muchas gracias por tu aportación. ¿Quién más está por ahí? Regina. Dale, Regina.
y siga haciendo milagros. No te escucho nada, Regina. Más fuerte, porfa. De milagros Ajá. y que son una burla de los videos de sanación. ¿Ya? Perdón, terminó su aportación, Regina, casi no escuché. No, No se deja que siga hablando. de que ser cristiano tampoco significa dejar de tener dolor. Y Exacto. que Santiago habla de la sanación espiritual, como que la sanación espiritual es más importante que la física. Sí, ok. ¿Estás molesta? ¿No? Me escucho tu voz extraña. Ven conmigo. Rodrigo. Iba a hablar. Yo me quedo con que la oración eficaz del justo puede mucho. Yo me quedo con esa frase, con el simple hecho de orar, se pueden lograr muchas cosas. Porque Dios nos escucha y él decide qué es lo mejor para nosotros y qué es lo mejor para las demás personas. Y si al menos no se salva físicamente, se salvará espiritualmente. Ok, pero hay que orar por sanidad, ¿eh? Sí. Ok. Bueno, yo me quedo pues desde la parte inicial que todos los cristianos vamos a tener aflicciones y pues por todo estamos sufriendo, entonces deberíamos estar de rodillas al Señor siempre en oración, pidiéndole que nos ayude y que nos sostenga. Y en la parte de pues que es un mandato orar por nuestros enfermos y Dios va a glorificarse, sea positiva la respuesta o sea negativa. Me acordé de Daniel 3 cuando ponen a Sadrach y a Mesach y a Abednego en el horno de fuego y dice: he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces, si Dios decide sanarte o no sanarte, pues eso no tiene que ser causa de que nosotros dejemos de adorarle, de amarle y de glorificarle en todo lo que hagamos. Y es todas esas situaciones que nos fortalecen y nos ayudan a un día poder fortalecer a otras personas, a orar, creo que tal vez con mayor ahínco, porque tú ya sufriste algo similar y tú sabes por qué es lo que está sucediendo en esa persona. Y es bueno recordar que pues que es una orden, la oración no es una petición de, a ver, ¿puedes orar por mí? No, es el Señor te está diciendo, ora por fulanito, por fulanita, y hay tantas personas por las cuales orar, que creo que nuestro día no se acabaría y aún así no tendríamos, pues la lista ni a la mitad de todas las personas por las cuales debiéramos estar orando siempre. Eso sí. Se me ocurre que oremos algo así como que 1, 2, 3 por mí y por todos mis amigos. Ándale. ¿No, verdad? No, sí tenemos que orar, es un mandato y me gustó mucho la analogía de Daniel que usabas porque precisamente en esta pensaba cuando lo dije. Bien. Estamos acoplados. Ya tú sabes. Sobrinos, no los veo, sobrinos. Uy, no son sobrinos. Hola, 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 ¿cómo están? bien, ¿y usted, tío? También. Aquí con mi gordita.
Hola, Regis. Hola. Pues ¿Cómo están? ¿Con qué se quedan? yo me quedo con que la oración es importante porque con la oración nos podemos ayudar y el Señor nos ayuda. Podemos orar por las personas que lo necesitan, no por nuestra satisfacción de algo físico, sino por los que lo necesitan. Si alguien está enfermo, tiene que nacer de nuestro corazón pedir al Señor que lo ayude. No por si alguien dice, por favor, hazme esto. No. Nosotros tenemos que tener corazón. También el Señor nos ayuda a tener esa fuerza para pedir las cosas, para ayudar a los que lo necesitan. También me aprendí con que el Señor siempre va a ser nuestro Padre, siempre va a ser nuestra guía, siempre nos va a guiar por el camino correcto. Que si nos desviamos, el Señor nos puede atraer con la oración, con sus milagros y con su palabra. Con eso me quedo, tío. Órale, muy bien, muy completo tu comentario. Gracias, sobrino. Brother, ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Un saludo. un saludo. ¿Estás contento porque ganaron las Chivas, verdad? Es correcto. Es parte. Yo creo que el tema de hoy es muy importante, muy primordial. Creo que Dios nos dice en cada momento, en cada instante de nuestra vida, que no debemos olvidarnos de Él, ¿no? Debemos siempre estar orando, debemos siempre estar atentos de sus mandatos y al final de cuentas, pues, como te dije la semana pasada, yo creo que todo es voluntad de Él, ¿no? Nuestros sufrimientos, nuestra felicidad, nuestros momentos de gozo, de júbilo, así como las tristezas, pues también son de Él. Y pues no debemos enfocarnos en pedir lo que realmente nosotros deseamos, sino no sería sano. Lo que tenemos que aceptar lo que Él nos dé, ¿no? Aunque por dentro diga uno que es difícil, ¿no? A veces quizás no lo aceptemos tal como es, pero bueno, creo que es la parte de la humildad que debemos tener y aceptar, y al contrario, pedirle por todas las bendiciones que nos da. Entonces, pues con eso me quedo, ¿no? Con ese aprendizaje me quedo el día de hoy. Claro, y además ahorita que te escuchaba pensaba que lo importante que es dar gracias. Dice Pablo, sí por nada estén afanosos, sí presenten sus peticiones, sí sus súplicas, pero dice con acción de gracias. Siempre dar gracias por todo lo que tenemos. También nos tiene que dar mucha paz porque de repente lo que pasa es que queremos más y más y más y más y no tenemos llenadera, ¿no? Mucho nunca es suficiente, ¿no? Como diría. Exacto, exacto, exacto. Saludo. Oye, mi sobrino Dani. Aquí está, realmente, aquí está, se escuchó, pero aquí está. Hola, tío. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Y usted? Bien, también. Con hambre. Siempre tengo hambre. ¿Y tú? ¿También? Bien. Ah, ok. Te mando un abrazo, hijo. No se les olvide orar todos los días, ¿eh? Sí. Sí, oras todos los días. Sí. Ah, bueno. Está bien, está bien. Por ahí nos acompaña Claudia Santelis. ¿Está por ahí? Aquí estamos. Hola, ¿cómo están? Pero no las Bien. vemos. Sí. No las vemos, no tienen que. No me va a hacer el mouse. Ahí están. Ahí. Bueno, más o Se menos. mira oscuro. Hola, ¿cómo están? ¿Escucharon algo del estudio? Sí. Solo ¿Qué que les algo gustó? se traba. Sí. ¿Qué aprendieron? Que orar es más importante. Que lo más importante de un cristiano es orar. Sí, muy bien. ¿Las ves, Regina? No mucho, solo veo. Creo que se me está.
una tele y una lamparita. Nos da muchísimo gusto que nos acompañen, que estén con nosotros, que pasemos este tiempo juntos para que todos crezcamos y aprendamos un poquito más. ¿Están tus papás contigo? No, Ok. Te mandamos un abrazo y ojalá que puedas acompañarnos más. sí. Hola, dile. Hola. Dile algo. Hola. Que si vienen a ver videos otra vez, dice. Sí. Ok. Hermana Lili. Aquí estoy, hermanito. Dios le bendiga. Gracias. ¿Cómo está? Bueno, pues a mí me gusta mucho esta carta de Santiago y me gusta mucho Santiago 5:15, Ujú. en donde en la promesa del Señor, ¿no? En este versículo, donde dice que la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Me gusta muchísimo porque efectivamente cuando tenemos fe en el Señor, cuando oramos con fe, sin pedir, sin exigir y como usted bien decía, ¿no? Sin llegar a esperar a que sea un milagro, sabemos que el Señor va a ser, pues, a final de cuentas, un milagro, ¿no? Porque Dios es un Dios de milagros, Dios es un Dios sanador y en eso está toda nuestra fe, ¿no? Y bueno, también eh, me gusta mucho, aquí está implícito, ¿no? El versículo de Juan 16:33, en donde dice que en el mundo tendremos aflicciones y no vamos a dejar de sufrir, pero debemos de confiar en el Señor porque pues el Señor siempre va a estar tomado de nuestra mano, ayudándonos en esa aflicción y sabemos que Él ha vencido al mundo y vamos a estar siempre, vamos a encontrar en Dios esa paz que necesitamos para esa aflicción, ¿no? Por la cual estemos pasando. Ujú. Y bueno, también que es muy importante y muy hermoso, ¿no? Orar los unos por los otros y bueno, los que tenemos la bendición de estar en los grupos de oración de los viernes, nos damos cuenta, como decía Shelly, ¿no? No llenaríamos espacio para poder orar por tantas peticiones que tenemos todos y orar pues los unos por los otros y es algo hermosísimo, ¿no? Poder levantar la oración a Dios por nuestros hermanos. Y sabemos también pues que Dios se glorifica en cuando nosotros oramos los unos por los otros. Y bueno, usted aquí en sus preguntas nos dice, a ver, en sus preguntas nos dice que si recurrimos habitualmente a la oración cuando nos encontramos en algún problema y pues definitivamente sí, ¿no? Siempre, bueno, en lo personal pues sí, hay un problema y siempre, pues lo primero que hacemos es recurrir a la oración para con el Señor respecto al problema en el cual nos encontramos, la situación por la que estemos pasando y claro y definitivo que siempre primero debemos darle gracias a Dios y pedirle al Señor que se haga su voluntad y no la nuestra, ¿no? Ante el problema por el cual estemos atravesando. Y pues también el orar por otras personas y el ayudar a las personas que se encuentran fuera del camino del Señor. Sabemos que en nuestro andar, pues siempre vamos a encontrar personas que aún no conocen al Señor y nosotros que pues estamos ahorita aprendiendo, empezando a andar en el Señor y de lo que hemos aprendido, es muy
gratificante y glorificante a Dios que nosotros podamos compartir de su palabra, ¿no? Que así sea muy poco, pero siempre sabemos que el corazón, la palabra, perdón, se queda sembrada en las personas que no conocen al Señor. Es una semillita que sabemos que va a dar fruto y a lo mejor, pues muchas veces hemos caído en la cuenta que cuando le compartimos a alguna persona, incluso hasta aprendemos junto con esa persona, ¿no? Porque esa persona nos hace preguntas y eso conlleva a que a lo mejor nosotros, pues como comenzamos en los caminos de Dios, no sabemos y empezamos a instruirnos, a escudriñar la palabra junto con esa persona, ¿no? Y conjuntamente, pues vamos aprendiendo más y más y es algo, pues muy hermoso que poderle compartir a una, a dos personas y ver cómo esa semilla, ese fruto va dando más frutos, ¿no? Y sabemos pues que Dios se glorifica en eso. Es muy, muy hermosa este estudio, esta carta y pues gloria a Dios, hermano. Gracias. Gloria a Dios. No, no, por nada. Y sigamos creciendo, hay que seguir estudiando la Biblia, seguir congregándonos, escuchar de la palabra. Esa es la parte que nos va a hacer crecer en santificación. Y por supuesto los problemas, pero de eso nadie quiere hablar. Emanuel, ¿estás por ahí? Emanuel, qué gusto, terminamos la carta. Hola, Hola. Laura, sí, me conecté un poco tarde, pero sí, sí vi que ya, terminamos la carta. Uh-huh. La verdad, fue muy bueno, muy edificante, como toda la palabra. Amén. Y la verdad, pues, lo que me llevo es la parte que dice que la oración de fe sanará al enfermo y el Señor, lo levantará. Y si ha pecado, su pecado se le perdonará. Por eso confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros, para que sean sanados. Sí. Esa parte, la verdad, me gustó mucho. Y tiene razón, muy feo. Siempre hay que confesar, muy feo, nuestros pecados, pero siempre es lo mejor entre los hermanos. Sí. Y hace poco, oí a un pastor en una prédica que decía eso, de que siempre, sí, que con un hermano que te hagas confianza en eso, que le confieses si pecas, porque lo peor que puedes hacer es quedártelo tú mismo, porque eso, el enemigo, eso Satanás sabe, entonces es más fácil que vuelvas a pecar y que caigas. Sí. Entonces, ese pecado es bueno que lo saques a luz, que lo saques, que lo digas a tu hermano y eso, para que, bueno, porque igual entre hermanos, puede ser que otro hermano también haya pasado por eso mismo y se pueden ayudar y pueden salir juntos adelante de esto y así Sí. sacar a luz ese pecado y no tener oculto, porque tener oculto es lo peor, por eso mismo, de que Satanás puede aprovechar y otra vez puedas pecar o estés ahí, pero después de con las cadenas, con este pecado. Entonces, lo mejor es eso, buscar un hermano o con hermanos. Sabiendo que hay muchos que que pasaron por eso. Entonces, te pueden Sí. ayudar o igual te pueden orar por ti, por eso mismo. Entonces, Uh-huh. me gustó eso, esa parte. Igual Elías, de que Elías pero también era una persona como nosotros. También, pero también pecó y eso. Sí. Y dice que pidió que no lloviera y no llovió. Fueron 3 años y medio. Uh-huh. Y después
oró para que lloviera y otra vez llovió. Ujú. Y la verdad ahí te dice mucho de que Dios te oye. Así es. Dios te oye, Dios sí te oye, te perdona y te restaura. Porque igual al final te dice que, que si alguno está extraviado, que el que lo haga volver va a hacer que su alma se vaya al cielo con Dios y cubrirá muchos pecados. Ujú. Entonces esa parte también me gustó de que yo pensé que se refería a un, no sé, tipo un hermano que se había extraviado, que se había salido, pero que se alejó por un momento. Ujú. Pero después comentó que se trata de que se refiere a la persona que nunca ha conocido a Dios, ¿no? O se refiere al... Sí se refiere a aquellos que estaban con nosotros y que luego salieron o se desviaron o se perdieron en el camino. Entonces sí se refiere a recuperar a alguien. Sí habla de alguien, de algún hermano de la iglesia. Pues eso, no, sí, pues sí, eso habla mucho, como veo hay varios hermanos. Ujú. Entonces pasa eso, entonces no sé, que te acerques a él o si un día lo ves, dice, oye, ¿no te he visto en la iglesia? ¿Qué ha pasado contigo? ¿Has ido, no sé, ya sabes preguntarle así, ¿has ido a tu Biblia? Y ya cuando te dicen, no, es que he estado y he caído y eso, ya es es decir, pues sabes que Dios te perdona, vuelve a Él, es lo mejor que Exacto. puedes hacer, porque está ahí solo, vas a estar lleno de pecado y puedes caer muy fácilmente. Y el enemigo es lo que quiere, el enemigo te quiere apartar de Dios, muy feo, Satanás te quiere apartar de Dios, es lo que quiere. Entonces, igual, muy feo, igual tu carne quiere, quiere hacer todas las cosas que a Dios no le gusta. Entonces, es más fácil, cuando estás apartado es más fácil que Satanás, muy feo, y tu carne también, te hagan pecar más fácilmente. Entonces, es más eso decir que Dios quiere que vuelvas, que otra vez te queden sus caminos y la verdad, aparte de oler, no es bueno. O sea, no puedes, aparte de oler, no te vas a sentir bien. Y lo necesitas, muy feo, lo necesitas. Porque hablar con Dios, en todo, tenerlo en todo es bueno, pero te ayuda. Porque puedes, obviamente, confías en Dios y sabiendo que Él hizo todo, creo que Él hizo todo. Entonces, tu trabajo y cosas así. Y feo, igual decide que igual, feo, Dios igual te va a hacer prosperar y las cosas. Feo. Entonces, volverlo a Él, más que eso, que vuelva a Él y que ya no se aparte más. Entonces me gustó esa parte también. Pues muy bien, Emanuel, muchas gracias por tu aportación y me quedo con la parte donde decías que hay que hablar con Dios. Literalmente Dios dice, clama a mí, le dice a Jeremías, y yo te responderé y te enseñaré grandes cosas ocultas que tú no conoces. Entonces, de ahí la importancia que estemos en muy buena comunicación con Dios primero para poder estar bien también con la gente que nos rodea. Muchas gracias por tu aportación. Ahí por ahí se conectó César. Hola, César. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto saludarles. Bienvenido. ¿Sabes qué es el shish? ¿Mande? ¿Sí sabes qué es el shish? ¿El shish? No, no sé qué es el shish. El shish, dile qué es el shish. Pedacitos de comida que se caen. El Ah, shish es el saldito, es lo que sí, queda. sí, sí, sí. Y ya, pues, estamos ya en el shish. Nos queda orar para terminar. Y Shelly, ¿puedes orar por todos, por favor, por la semana, porque nos vaya bien esta semana
sea de bendición para todos, porfa. Claro. Oremos. Amado Señor, muchas gracias, Padre Celestial, porque nos permitiste poder reunirnos, Señor, el poder pasar tiempo con nuestros hermanos. Te doy gracias por sus vidas, porque pudieron estar acá, Señor, y porque pudieron guardar algo de tu palabra en sus corazones. Te pido también por las personas que no se lograron conectar, Señor, que todo vaya bien en sus vidas. Padre, ponemos en tus manos esta semana que inicia. Te pido que nos guardes de cualquier situación, que cuides nuestras palabras, que cuides nuestros pensamientos, nuestros pasos, Señor, que todo lo que hagamos sea para agradarte, Señor, y no para agradar al mundo. Que todo lo que hagamos, Señor, sea para darte honra y gloria. Y, Señor, que recordemos todas tus palabras, tus mandatos, que debemos orar por otros y que pongamos más de ti y menos de nosotros, Señor, para que seamos olor fragante ante ti. Te amamos, te damos gracias todos, Señor, en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús oramos. Amén. 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 Pues que tengan una buena semana todos. César, normalmente los domingos nos reunimos y estudiamos la Biblia y también lo posteamos en el Face, ahí la transmisión. Pero en este grupo lo que hacemos es platicar después del estudio, qué nos pareció, qué aprendimos, a lo mejor alguna duda, algo que haya que platicar o corregir. Y es bueno, todos los que estamos acá nos amamos y nos edificamos mutuamente y somos familia y bienvenidos cuando quieran entrar. Muchas gracias, la verdad, por la invitación. Me atrasé un poco en el ingreso porque estaba atendiendo un tema ahí que ando vendiendo un vehículo ahí en Chiapas y entonces me enlacé ahí un poco tarde, pero cuenta con que vamos a tomar con más seriedad la invitación el próximo. Bien, gracias a todos. Y de todas maneras queda ahí en el Face el estudio, en la cuenta de Cheli, queda la grabación, si la quieren ver después. Y pues muchas gracias a todos. Lili, hermana Lili, que todo ande bien por ahí. Sigamos Muchas gracias. orando. Sofi, Sí. Mariana. Gracias, muchas gracias. Que pasen buenas noches. Dios les bendiga a Allá, todos. Claudia, Fer. Bendiciones. Bendiciones. Nos vemos. Adiós. Hasta luego. Bendiciones. Adiós, Regina. Adiós. Adiós, Domingo.